Muy buena noche con todos. No sé si me escuchan. Bueno, que sí. Buenas Muchas gracias. noches. Muchas gracias. Buena noche. Bueno, ya creo que están todos. Podemos empezar. Indicaciones con respecto al anexo 3. Me dijeron que todavía no ha habido retroalimentación de tutores y más bien me pidieron ya que comparta el, el anexo 2, que en sí es el plan del trabajo de titulación. Entonces voy a revisar lo que el director me dijo sí, más bien. Les digo, voy a revisar en lo que el director de la maestría me dijo que lo cheque y si no ha habido modificaciones a los formatos que se han venido manejando, entonces ya les compartiría para el que lo puedan completar. En sí, tiene que ver con la recopilación de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estas sesiones y más lo que haremos la sesión de hoy. La sesión de hoy va a estar centrada en el diseño del proyecto de investigación, en el diseño de nuestro trabajo y desde el punto de vista metodológico. Y la siguiente semana, que ya sería el módulo final, haremos una recopilación a manera de ejemplo de cómo quedaría ya si integramos todos los conceptos y contenidos que hemos venido desarrollando a lo largo de las sesiones. Con eso cerraríamos prácticamente ya el módulo. Espero que la aplicación que hagamos la siguiente semana les permita a ustedes sellar esto del plan, ¿no? Sellar esto del plan. Hablaremos además del cronograma, que es algo que debemos considerar mucho y que eh, dentro del cronograma el tiempo y también los recursos, más que todo el dinero, sean considerados. No sé cuánto tiempo tenemos, cuántas horas nos dan para el trabajo de titulación, creo que son 450 horas. Y es algo en lo que debemos marcarnos siempre en el recurso. Ya. Como ven, a lo largo y por la misma, a lo largo de las sesiones y por el mismo perfil de la maestría, hemos dado un énfasis bastante grande al eh, enfoque cuantitativo con un método deductivo. Entonces, en ese sentido, lo que les quiero compartir ahora, déjenme, ya apago la cámara para que no haya interrupciones. Entonces, les voy a subir este texto, es bastante pesado, es un libro de metodología de investigación que abarca el material, obviamente, que pasamos. Aquí nos habla de los dos enfoques, ¿de acuerdo? De manera general, perdón. El proceso de la investigación cuantitativa, habla del problema, ¿de acuerdo? Ya, como les digo, ya yendo más un poco al marco teórico que a las revisiones como la hicimos, ¿no? Aquí está ya la formulación de la hipótesis, eh, cuando se prueban las hipótesis, si quieren llegar a definiciones, ¿no? Prácticamente este trabajo de probar sus hipótesis pues se hace en conjunto con sus tutores. De esto hablaremos un poco el día de hoy, ¿ok? Y también la selección de la muestra, ¿no? Entonces estos capítulos los pasaremos, ¿no? Como siempre, a manera de un ejemplo, a manera de, de una explicación de lo que se pretende realizar. Y también hablaremos acerca de la recolección de los datos, ¿no? Y el análisis de los datos, pues vamos a creer en sus habilidades para el tratamiento de datos, es decir, no me voy a meter en eso, es más bien ya lo que ustedes se especializan. Y luego, obviamente, el reporte, es lo que se tendría que reportar, que al fin y al cabo terminaría siendo nuestra tesina, nuestro informe de proyecto, culminación de proyecto, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, bueno, hasta aquí sería como nosotros llegamos debido al enfoque, como les decía, y al perfil del mismo de la maestría, en este caso de análisis de datos. Acá ya se desarrolla más el enfoque cuantitativo, la muestra de la investigación cualitativa, perdón, las herramientas que se deben realizar para las personas que en algún momento decanten su proceso de investigación
en temas cualitativos. Los enfoques mixtos, pues por lo general son derivaciones, ¿no? Terminé un análisis cualitativo en donde me doy cuenta que necesito, eh, perdón, ¿me escuchan? Buenas, ¿están ahí, queridos Solo estudiantes? yo no se le escucha. ¿Sí me escucha? Ya, lo que pasa es que he estado en una red que no es de buena calidad, ahorita me acabo de cambiar a la que es. Ya, y como les decía, entonces, bueno, me fue. Los que ya decanten debido a su experticia, debido a su, perdón, debido a las características de su proyecto cualitativo, pues puedan revisar aquí la información. Y pues los que logren hacer uno mixto, por lo general derivan de una investigación cualitativa a una cuantitativa. Y a veces, pues, de datos cuantitativos quiero analizar datos cualitativos. Capaz si logro hacer un cruce de algún ejemplo en eso al momento de hacer la explicación de esta clase. ¿Ya? Entonces, este libro les voy a subir en este módulo para que lo tengan como material. Ya, entonces miren, este será el material mío de ayuda. Como siempre, como les digo, tengo yo mi ayuda antes de subirla, ya luego la subo. Pero si nos ubicamos ya en el estado actual del proyecto, como debería estar o como lo que hemos recorrido y lo que hemos venido realizando a lo largo de las tutorías, sin caer en la repetición de la información, como pueden ver, esto están capítulos dedicados a cada uno de estos temas, no solo en el libro que les voy a pasar, en varios textos. Entonces, consideramos, si revisamos el trabajo realizado, y queremos definir hacia dónde vamos a ir y qué es lo que sigue en nuestra investigación. En ese sentido, quiero mostrarles este diagrama, ¿no? Entonces, en una de las tareas habíamos definido los elementos del proyecto, ¿no es cierto? Habíamos definido el objeto de estudio, el campo de estudio, habíamos definido el problema científico, los objetivos y los objetivos, bueno, aquí lo he puesto particulares, o sea, los objetivos específicos, y también se definieron un conjunto de tareas, ¿no es cierto? Ya habíamos dado esas definiciones. Y aquí habíamos puesto, analizado esto como una hipótesis, ¿de acuerdo? También la habíamos intentado relacionar con nuestro trabajo inicial de la pregunta de la investigación, question research, la problemática que queremos abordar. Y también habíamos planteado esto como la hipótesis que queremos demostrar. Que si llegamos acá, a este punto, entonces ya podemos hablar de que estamos trabajando netamente en un enfoque cuantitativo. Ok, ya. Em, por eso lo he puesto aquí. Entonces, miren, cuando hacemos esto, ya nos planteamos un problema, una hipótesis que demostrar. Entonces, ya nos estamos enmarcados claramente en un enfoque necesariamente cuantitativo. Entonces, en el enfoque cuantitativo se habla del diseño de la investigación. Entonces, del diseño también ustedes van a encontrar en la literatura que también le llaman diseño experimental, el diseño de la investigación. Y cuando hablamos de estas palabras, obviamente ya caemos dentro de un enfoque cuantitativo. Otra vez más, aclaro esto, recuerden que todos los trabajos, prácticamente la gran mayoría, por no decir todos los trabajos, a menos que he dirigido dentro de las maestrías de ciencias de datos, y si están relacionados más con las ingenierías, entonces tienen un enfoque cuantitativo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es diseñar la investigación? Entonces ya llegamos a esto, ¿no? Tengo la hipótesis, el problema de investigación ya planteado, que partió obviamente de una idea. Y ahora la pregunta sería, ¿qué para nosotros es diseñar la investigación? Entonces, los profesores nos van a decir, háblenme de su diseño de la investigación, hablando metodológicamente, no temas
relacionados con la misma especialidad. ¿De acuerdo? Si no, hablando de la metodología, le van a preguntar, ¿qué es para usted eh, el diseño de la investigación y cómo lo va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo la investigación? Entonces, dentro del diseño de la investigación existen dos caminos, el experimental y el no experimental. Ojo, no quiero decir que no estoy haciendo experimento. Recuerden que eh, el no hacer un experimento enseguida se asocia con un enfoque cualitativo, ¿de acuerdo? Pero cuando estoy hablando del diseño de la investigación dentro del enfoque cuantitativo, estoy hablando de un diseño experimental en donde yo soy dueño del experimento. Yo configuro el experimento. Y no experimental en donde yo no configuro el experimento, pero voy y tomo datos de esa situación que está pasando ahí. Bueno, yo no soy dueño del experimento. Por ejemplo, en este caso podría poner la erupción de un volcán. Puedo llenar de sensores y tomar los datos de una situación que yo no sé cuándo va a pasar, un terremoto, los ejemplos más claros. ¿De acuerdo? Yo no soy dueño de la situación, pero sí voy a sacar datos cuantitativos de lo que está sucediendo. En cambio, en el enfoque experimental, nosotros somos dueños de la configuración de ese experimento. Nosotros controlamos todo cómo se va a llevar a cabo ese experimento, ¿de acuerdo? Pero por lo general esto está muy relacionado con los recursos y en este caso también el tiempo y si hablamos de recursos también está obviamente el dinero incluido ahí. Personas, equipos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya volvemos por esta línea de acá. Entonces, cuando nos hablen los profes, tengo que ver, decirle, ¿no? Cuando me hablen cuál es el diseño, entonces, de su investigación, ya que se fue por un enfoque cuantitativo. Entonces, tengo que decirle, mire, profe, yo me fui por el experimental porque yo fui quien configuró el experimento. No, profe, yo no configuro el experimento. Entonces, vamos por un enfoque no experimental. La situación está dada. Voy a tomar datos de algo que yo no configure, pero ya está sucediendo. Ok, si vamos por el experimental, entonces tenemos por la parte de arriba los preexperimentos, experimento verdadero o también llamado experimento puro, y los también denominados cuasi experimentos. Las personas que están pensando realizar alguna experimentación, su trabajo irá por acá arriba, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a controlar esa, si vamos a controlar las variables, si vamos a controlar las condiciones sobre las cuales se va a realizar el experimento. ¿Ok? Y las personas que no vayan a controlar el experimento, que se vayan por el lado no experimental, van a encontrar dos tipos de experimentación. ¿No es cierto? Van a encontrar una que se llama transversal y otra longitudinal. Ya, entonces, empecemos hablando de del preexperimento. Recuerdo que, permítanme, apago esto que no moleste. Ya. Entonces, miren, cuando hablamos del experimento, del preexperimento, ya debemos haber marcado el problema, si marca el camino. Entonces, vamos de esta manera, llegamos acá al preexperimento. Y una de las características que dice ahí es que tenemos el mínimo de control de las variables acerca de las cuales queremos tomar una medida. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Miren, cuando realizar un experimento no me da el tiempo, la población es muy grande, entonces tomo una muestra que cumpla con las características de la población y reduzco la actividad, reduzco las variables. Si voy a analizar tal vez recursos energéticos alternativos, pero no me alcanza para medir, qué sé yo, la cantidad de agua que se genera en los glaciares. Entonces, bueno,
me dedico a reducir el experimento, tal vez me dedico a analizar el viento, a analizar el aire, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me planteo una investigación de identificar fuentes energéticas alternativas, entonces ese va a ser, la población tendrían que ser todas las fuentes, pero no me alcanzan, tal vez por recursos, tal vez no tengo los sensores, no tengo el equipo. Entonces hacemos una reducción considerando estas limitaciones y reducimos las variables. Ya. A este experimento también se le conoce como un pretest. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo me planteo que en la provincia de Imbabura existen tres fuentes de energías alternativas. Por ejemplo, digo solar, eólica, y también térmica, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacer un análisis del uso, de cuánto me generaría, cuál es el recurso para esto, pero no tengo los medios todavía para hacer un experimento propio de verdadero, es decir, saber explorar todas las fuentes, ¿no? Entonces, digo, bueno, los recursos me permiten para analizar tal vez una fuente térmica, qué sé yo, en Chachimbiro, un tema eólico en Urcuquí, ¿de acuerdo? Y un tema solar en el mismo, que no estoy haciendo toda la provincia, como ustedes ven. Entonces, he reducido mi área de acción y hago un pretest. Y si encuentro que las fuentes son favorables, entonces me lanzo un experimento verdadero analizando toda la provincia. Entonces, ya les hablé del experimento verdadero explicando el pretest, ¿no? El preexperimento. Entonces, el experimento verdadero se caracteriza porque analizo todas las variables. De preferencia, se analiza toda la población. Si no tenemos los recursos, debe ser un justificativo también. Realizamos los pre-experimentos. ¿De acuerdo? Que por eso se le conoce también como un pretest previo a que se realice un experimento verdadero en donde nosotros eh, verificamos cierto grupo que cumple con las condiciones de un experimento verdadero, pero no llegamos a gastarnos tanto, ya no llegamos a gastar mucho. También a este se le conoce como un plan piloto. Al experimento ustedes también lo van a encontrar en la literatura como lanzar el plan piloto, ¿ya? Entonces, si ustedes preguntan por dónde van su diseño de investigación, pues nos vamos a ir por un plan piloto, por los recursos, y si encontramos los recursos, pues la siguiente etapa de la investigación obviamente ya será ir por el experimento verdadero. Si nos vamos por el experimento verdadero, ya la clase anterior ya habíamos hablado de esto, que debemos garantizar dos cosas, ¿no? Que debemos necesariamente tener un grupo de control y un grupo de experimentación. Y la segunda condición que debemos, eh, la segunda condición que debemos cumplir o garantizar es la aleatoriedad. ¿De acuerdo? Es algo muy importante que nosotros eh, debemos tener en cuenta. Ya. Ahora, están los cuasi experimentos. Los cuasi experimentos es cuando nosotros, por A o B motivo, no podemos garantizar la aleatoriedad. Por ejemplo, queremos introducir un energizante, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que debería tomar es una muestra de la población donde se va a meter ese energizante, si voy a hacer un preexperimento, pero eh, voy a tener un riesgo, tal vez personas que fallen, tengan fallos de corazón, personas que tengan algún problema cardíaco. Entonces, no me puedo garantizar que ellos sean. Entonces, ya estoy dando un sesgo muy necesario, un sesgo justificado. Bueno, entonces, ya estamos hablando de un cuasi experimento, cuando no podemos nosotros garantizar el- la aleatoriedad y tenemos que insertar sesgos, no porque se vean feos, no porque no les vaya el equipo, no porque se me acabó el recurso y no me alcanzó, iba a explorar a 100.
y se me acabó la plata solo me alcanzó para 90, entonces para los otros 10 ya no. Eso no es un cuasi experimento, eso no tiene validez, eso no es nada, ¿de acuerdo? Cuasi experimento sería eso, ¿no? Buscar una razón, un justificativo, por qué ingreso un sesgo dentro de la experimentación, ¿ya? Entonces, eso sería lo que tendríamos que analizar si vamos por este lado, ¿no? Por el lado experimental. Como les decía, aquí nosotros controlamos, modelamos la situación y sacamos los datos cuantitativos por esta rama, ¿no? Por esta rama. Ahora está la otra que les decía. Entonces, nos vamos por el lado no experimental. Entonces, si nosotros vamos a configurar nos vemos en la necesidad de configurar un diseño de la investigación no experimental, significa que vamos a recoger datos de algo que está sucediendo, de algo que está pasando. Supongamos, supongamos que quiero medir el grado de motricidad de las personas que beben alcohol. Entonces, si me voy por este lado de acá arriba, tendría que tomar un grupo de personas, obligarlas a ingerir alcohol y luego medir su motricidad. Ya. Entonces, como decía en algunos casos, ningún eh, comité de ética me va a aprobar este experimento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Están los bares, donde ya la gente está consumiendo alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago es me ingreso al bar, hablo con la persona, le digo cuánto bebió y mido su motricidad. Entonces, voy llevando los datos, ¿no es cierto? De lo que está sucediendo. Ya, si voy a hacer eso, existen dos tipos de diseño no experimental. Está el transversal, que es tomar una foto de la situación, de lo que está pasando en ese instante. Es decir, voy un día al bar, tomo los datos de las personas que están bebiendo y mido la motricidad en relación a lo que ellos indican o han bebido en ese instante. ¿De acuerdo? Desde ese día y con base en esos datos, pues obtengo conclusiones. Permítanme un ratito. Creo que se fue el audio otra vez. Ya, entonces, como les decía, nos acercamos a la situación, tomamos la foto, tomamos los datos de ese instante y sacamos las conclusiones. Ese sería un ejemplo de un diseño no experimental transversal. ¿Qué es longitudinal? Bueno, tal vez del transversal en esta situación no queda muy claro, pero imagínense en el caso la erupción del volcán. Entonces, no sé cuándo va a hacer erupción, pero lo que sí puedo es colocar sensores en varios lugares, ¿de acuerdo? Y esperar que suceda la, el evento, ¿de acuerdo? Entonces, son datos que los tomo de ese instante, los registro y los llevo y los analizo para tomar decisiones, movimientos de masa, riesgos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sucedió ese momento. Ya, ¿qué pasaría en el longitudinal? Bueno, tal vez aquí tendríamos que dejar generaciones, si me pongo con el ejemplo del volcán, entonces, más bien en el longitudinal,
me sirve más el del alcohol, el de las personas que están vendiendo. ¿Qué sería? Entonces, supongamos que me planteo justamente analizar la motricidad de las personas que consumen alcohol. Entonces, voy al bar en enero, ¿de acuerdo? Luego voy al bar en marzo y me pongo una periodicidad en cada 3 meses en cuando yo voy a ir a tomar datos y medir la motricidad y hacer luego un análisis. Eso sería longitudinal, ¿no? Una recolección durante un periodo de tiempo, obviamente, que dure la investigación. En este caso, otra vez debemos tener muy claro, en todos estos mismos, ¿no? Muy claro el tiempo que le voy a asignar a la investigación al proyecto, los recursos que tenemos, los equipos, los materiales, los instrumentos que se van a utilizar para la recolección de datos. Entonces, en todos estos es muy importante que nosotros tengamos claro con el grupo, con los elementos, con las cosas que se van a trabajar para obtener la información. Entonces, hasta ese punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, Yo, profe, una preguntita, diga. perdón. En el longitudinal, según indica, tenemos que nosotros tener una periodicidad, o bueno, no sé si solo periodicidad, sino más bien a lo largo de un tiempo y cada cierto tiempo tomar datos. ¿Hay Ujú. algún mínimo? Es decir, por ejemplo, ¿podrían en longitudinal hacerlo, no sé, de 6 meses nada más y tomarlo cada mes? ¿O tiene que ser un periodo un poquito más largo? Miren, en el curso de cuando daban ANOVA o los análisis de variación, covarianza, entonces los profes les dicen, al menos para hacer un análisis de los datos medio que no justificable, válido, llamemos así, medio que se pueda considerar que es válido, se necesita al menos 5 o 6 muestras, al menos, es decir, para decir que hice algún análisis, ¿de acuerdo? Y ya va a depender otra vez de los recursos, del tiempo, de los equipos que ustedes tengan. Me refiero no solo a equipos de medición, ¿no? Gente, encuestas, lo que sea que vayan a hacer. Entonces, si no les alcanza tal vez lo que pasa mucho en climatología, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos esperar 200, 300 años, que sería si vamos a hacer un no experimental longitudinal y esperar el suceso. Entonces, con los históricos que se tienen, que ya se tienen, los datos que ya se tienen, vamos por acá. Se construye un modelo, se hace un experimento sobre el modelo, verificando con los datos, y aquí se modela la situación. Entonces, ya no estamos aquí. Si es que no se puede esperar tanto para generar los datos. Entonces, vamos por un tema de modelados, de simulaciones, pero ya estamos por acá, porque de ahí ya controlamos todos nosotros. Es eso, ¿no? Y luego lo que hacemos es esperar, ya se hizo la investigación, se validaron con datos del pasado, algunos datos del presente, y bueno, lo que se haría luego es esperar la predicción y ajustar, ¿no? Si eso sucede, pero ya no estaríamos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, un mínimo de datos, lo que dice la NOVA, es decir, lo que dice la estadística, al menos 5 o 6, pero eso te dice la herramienta matemática. Ya va a depender de lo que yo quiero encontrar, de lo que yo quiero resolver. Sí, Ok, gracias, profe. ya. Vamos para la muestra, ya. Permítame un rato.
Ya, entonces miren, ahora vamos a hablar de la población y la muestra. Entonces, toda investigación debe ser transparente, así como debe estar sujeta a crítica y réplica. Eso es lo que decíamos al inicio, ¿no es cierto? La refutar, que nos permita refutar. Hablábamos de la dialéctica también, de que sea entendible. Bueno, eso habíamos dado al inicio las definiciones. Es posible, esto únicamente es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de la muestra. Bueno, esto nos dice esta persona. Entonces, miren, para garantizar un proceso transparente y válido, nosotros en esta parte, justamente, miren, estamos hablando del diseño de la experimentación, del experimento, perdón, diseño de la investigación, y luego estamos yéndonos ya por el experimento. Miren, esa es ya la parte más importante. Bueno, ya sé por dónde voy a ir y ahora sí debo definir el grupo con el que voy a trabajar. Se define la población y muestra. Miren cómo le estamos dando validez. Ya, esta es la parte central porque ya estoy diciendo, bueno, voy a hacer este experimento. Entonces, como les decía, no tengo 100 personas con las que voy a trabajar y empiezo el trabajo sin tener en cuenta los recursos. Y de pronto me di cuenta que al final me faltaron 10, trabajé con 90 porque se me acabó la plata o se me acabó el tiempo. Entonces, eso no va a tener validez, eso no va a tener validez. Y le va a quitar toda la validez a lo que hicimos, planteamos, a pesar de que haya estado bien identificado el objeto, los objetivos, la problemática, incluso la hipótesis. El momento que nosotros no seleccionamos bien este grupo, no explicamos bien esta selección, entonces nuestra investigación pierde toda validez. Y no es lo mismo que demostrar una hipótesis falsa, ¿no? Pierde toda la validez. Esto sí, a pesar de que hayamos trabajado. Ya. Entonces, ¿qué se debe considerar para seleccionar una muestra? Entonces, debemos definir bien los casos. ¿Cuáles son los participantes? Son seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos, comunidades, sobre los cuales se van a recolectar los datos. Entonces, en este caso decíamos, vamos a analizar el descongelamiento de los glaciares en el Ecuador. Entonces aquí tenemos por ejemplo, el Cayambe, el Cotopaxi, Chimborazo y los otros, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser mi población si hablamos del Ecuador. Puedo también extender la población. Vamos a hablar acerca de los glaciares en Sudamérica, los que tengan, o puedo aumentar más la población, puedo hablar de toda América, en el planeta, no sé, eso ya va a depender de lo que de mis recursos, de mi equipo de trabajo, de los instrumentos que tenga, etcétera, etcétera. En este caso, miren, van a ser fenómenos, no van a ser personas. Eso lo primero que debemos estar claro. Delimita la población, lo que yo estaba hablando, ¿no es cierto? Digo, bueno, vamos a trabajar con los glaciares de, de Sudamérica. Bueno, entonces ya he definido mi población. Entonces, ¿cuál va a ser la característica? Pues del Ecuador para abajo, en el continente americano, porque puede ser del Ecuador para abajo en el continente africano. No, no, estoy hablando de Sudamérica. Entonces, he definido bien la población. Digamos que yo quiero analizar el rendimiento de los estudiantes de las universidades particulares del Ecuador. Entonces, ya he delimitado la población. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero saber? El rendimiento. ¿Qué necesito? Que sean estudiantes universitarios. ¿De qué tipo de universidades? Universidades privadas. Entonces ya tengo bien claro que voy a trabajar con personas y un grupo de personas que van a cumplir con ciertas características. ¿Aquí entrarán las personas de las universidades estatales? No, no entran dentro de mi población y punto. ¿Por qué? Porque así me planteé yo el estudio. Punto, ¿no es cierto? Ya tendremos luego nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en el sistema universitario de educación superior y trabajamos en una universidad particular y a mí me interesa eso, punto. Ya entonces ya está delimitada mi población. Ahora, luego viene elegir el método de selección de la muestra. Existen dos métodos, probabilístico y no probabilístico. El probabilístico nos garantiza un experimento verdadero, el otro un cuasi experimento.
¿no es cierto? Entonces, en este caso, si hablamos de población y muestra, la muestra. Si hablamos de la población, perdón, digo, los estudiantes, el rendimiento de los estudiantes universitarios de las universidades privadas, ¿de acuerdo? Entonces, ok, aquí ya dije población, aquí no entran las estatales, punto, son privadas, ok. Ahora, ¿cómo defino la muestra? Bueno, digo, sí, voy a hacer este análisis en el Ecuador, pero tengo 450 horas para realizar mi trabajo de titulación. No voy a poder viajar a todas las provincias, entonces voy a hacer la siguiente muestra. Entonces, la población, universidades particulares, estudiantes de universidades particulares de Ecuador, muestra. Estudiantes de las universidades particulares de la Sierra, muestra. Sigo con las mismas características, entran dentro del mismo sistema de educación del país, educación superior, y son de universidades particulares. ¿Sí? Entonces, miren, más bien realicé una reducción de mi población sin perder características. No porque las de la costa, no sé, no me caen, es muy caliente, no. Simplemente he reducido en tamaño por mi campo de acción, considerando los recursos que yo tengo, tal vez para viajar, trasladarme, etcétera. Ok, no me alcanza de todo. Entonces puedo hacer, ahora que esa muestra sea mi población, me refiero a las de la sierra, y tomo otra muestra. Miren, ok, voy a trabajar con los estudiantes de las universidades particulares de Pichincha, ¿ya? Sí, universidades particulares, están dentro del sistema de educación superior y se registran la información en el CENESID. Sí, todas las condiciones para trabajar con esa muestra las tengo. Esas universidades de Pichincha cumplen con todas las características de todas las universidades particulares del Ecuador, así que mm, eh, puedo trabajar con esa muestra. Y esta me garantiza un análisis probabilístico, ya, no probabilístico. Entonces, otra vez, voy a trabajar con los estudiantes de las universidades particulares, ok. Voy a trabajar con los población Sierra, muestra Pichincha, ok. Muy grande, población, son bastantes universidades, creo que la mayoría están concentradas en Pichincha, por no decir en Quito. En Quito, ya, ok. Entonces, ya en Quito tenemos bastantes. Entonces, no voy a trabajar con todas las de Quito, voy a trabajar con la PUSE. La PUSE cumple con todos los estudiantes de la PUSE. Los estudiantes de la PUSE eh, cumplen con estas características de experimento una recolección probabilística, no probabilística. Ya, de los estudiantes de la PUSE, voy a sacar a los becados, no porque me caigan mal. Voy a sacar a los becados porque ellos deben cumplir ciertas condiciones para mantener la beca y eso es lo que marca su rendimiento, para bien o para mal. ¿Por qué para mal? Bueno, para bien está bien, porque debo sacar un 8 dependiendo de las políticas de las universidades. Digamos, para bien está claro. ¿Por qué para mal? Porque puede ser un chico 10 y le está apuntando a mantener la beca. No sé si me hago claro en ese punto, ¿no? Entonces, este sería un- una selección no probabilística que esto no es malo, no le quita ninguna validez a la experimentación y además está justificado el hecho de que por qué los chicos salen de ahí. Ok, ya. Entonces, ese sería el método o la forma de elegir la muestra dentro de una población. Y de paso ya hablamos, ¿no? Precisar el tamaño de la muestra, fue lo que hablamos hace un momento. Aplicar el procedimiento de selección, pues bueno, el procedimiento de selección probabilístico, generar números aleatorios, bueno, lo que sea. Y obviamente obtener la muestra como lo habíamos dicho. Ya. Entonces, obviamente decimos, ¿no? Deben ser objetos, sucesos, colectividades, fenómenos, también lo pongo aquí dentro de sucesos, ¿no? También es algo muy importante que debemos considerar. Lo que les decía hace algún momento, que la muestra, perdón, la población es algo grande y la muestra siempre va a ser un subconjunto
de la población, ¿no? Y obviamente esto es un subconjunto, al ser un subconjunto, cumple con todas las características del conjunto. Eso hay que tenerlo de manera clara. Luego la muestra se puede volver a convertir en población, como les dice con el caso de la Sierra y las universidades de Pichincha, y luego las de Pichincha con las universidades de Quito, y etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí está ese caso, ¿no? Si tenemos acá la población, obtuvimos la muestra, digamos que eran las universidades de la Sierra. Bueno, voy a trabajar con las universidades de Pichincha, o podría ser estas las universidades de Pichincha, las universidades de Quito, o las universidades ah, particulares laicas y las universidades particulares religiosas, etcétera, etcétera. Ya podemos, pero todos esos criterios van a cumplir con las características de la población. Ya. Únicamente será no probabilístico en el caso de mi ejemplo, cuando los estudiantes, pues saque, en mi caso, a los becados, ¿no? Entonces, miren las muestras probabilísticas de un subgrupo de la población en que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muestra no probabilística dirigido a un grupo, miren, dirigido a un grupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación, como en este caso les decía, eh, de las personas que cumplen o no con la beca. Ya, entonces, una vez que nosotros hayamos ya justificado, garantizado la selección de perdón, delimitado la población, seleccionada la muestra y garantizado un proceso de selección, ojo, no, esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Muchas veces la palabra aquí no probabilística hace pensar que esto es algo malo. No, suele pasar y muchas veces. Y cuando a nosotros en ciencia de datos, ¿qué pasa? Miren, no sé si, bueno, ya pasaron los camins o cuando ya hacen clústeres, agrupaciones. Entonces, ustedes van a trabajar con datos que ya alguien recogió. Entonces van a analizar esos datos. Y ahorita no estamos validando el instrumento. Entonces, van a trabajar con esos datos y de pronto notan que una tendencia que un dato se disparó, se fue. Entonces, me arruina la clasificación porque van a ver una línea horizontal en la parte de abajo del eje X y por arriba en el eje Y van a ver un puntito ahí, ¿no? Por arriba y que no me va a dejar ver cómo están distribuidos los datos en la parte de abajo. Entonces, lo que hacen la ciencia de datos te dice, bueno, si es uno o dos, digamos que tengo una muestra de 70.000 y ese es el único que se fue para allá, entonces tengo todas las garantías de eliminar ese dato, considerarle un ruido y por oh sorpresa hago eso y la clasificación se me ve perfecta casi. Ya, la matemática me dice eso, ¿no? Anda, elimina ese que está ahí y ya. Pero la ciencia de datos no. Es decir, el instrumento matemático me sugiere que eso lo considere como un ruido y lo bote. Pero la ciencia de datos me exige que yo averigüe por qué lo saqué. Entonces, tengo que ver por qué él está allá arriba. Entonces, suele pasar que pues le mandé a una persona con la encuesta, se le pagó a esta persona porque entregue 20 encuestas llenas al día. Y como ya se le acababa el tiempo, entonces ella misma agarró, por ahí metió los datos, se inventó un nombre o tal vez logró por ahí conseguir un nombre. Y este fue justamente el dato que se me disparó. Muchas veces es muy difícil llegar a analizar eso, pero puede pasar en el caso extremo. Puede ser que está fallando el instrumento de medición o falló el instrumento de medición en ese caso, o en realidad es un caso especial. Recuerdas justamente tal vez un cliente que vino a pedir un crédito, nunca había venido, pero tiene un ingreso que sobrepasa lo promedio de los clientes de la cooperativa y vino a pedir un crédito bastante grande y el analista se arriesgó y le dio el crédito sin un historial de crédito. Entonces se va a disparar, esa persona va a aparecer por ahí arriba, ¿no? Y el grupo de clientes frecuentes o mi media va a estar por abajo sin dejarme hacer una subclasificación. Entonces, claro,
es justificado. La ciencia de datos me obliga a identificar ese caso. La matemática me dice, sácale que es un ruido, pero la ciencia de datos me obliga, ¿no? Entonces, ahí garantizo yo la probabilidad y si justifico, entonces ¿por qué se sacó esto? Estoy yendo para este lado de acá. Ok, ahora, ya una vez que tenemos la muestra, vamos a continuar con este de aquí, tenemos que hablar de la recolección de los datos cuantitativos. Entonces, esto se hace mediante instrumentos de medición. ¿Cómo voy yo a sacar los datos? Entonces, podemos tener cuestionarios, escalas de medición. Cuando hablo de otros, me refiero a equipo electrónico, equipo de medición, que podría también estar aquí dentro de esto. Ya, los cuestionarios hay que diseñarlos, validarlos. Muchas veces ustedes que van a trabajar en ciencia de datos, van a trabajar con datos que ya alguien los recogió, no podemos validar el cuestionario porque ya lo pasaron. Lo que sí podría yo decir, luego de hacer el análisis con la ciencia de datos, es decir que el cuestionario tenía un sesgo que tendía a que el encuestado responda por una tendencia, cómo estaban formuladas las preguntas. Les pongo un caso que me pasó a mí al diseñar una carrera de mecatrónica, es que en muchas de las preguntas, por no decir en la mayoría, entraba la palabra robótica e inteligencia artificial, ¿no? Con esto de chat GPTs y cosas así. Estaba o está muy en boga, está muy, llamamos así, a la moda, este tema. Así yo quiero estudiar arquitectura, medicina, lo que sea. Entonces, si a un chico le ponemos estos conceptos que está saliendo del colegio, que está de la mano con la tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, al ver esto, a pesar de que tal vez quiera ser o tenga habilidades para ser médico, entonces va a seleccionar y va a responder esto, ¿no? Entonces, para darme cuenta de eso, hice un pretest. Entonces, vine por acá, diseñé el cuestionario, tomé un grupo de personas, les pasé el cuestionario y nos dimos cuenta que la tendencia iba a la robótica, a pesar de que la mecatrónica usa la robótica, no es robótica así. Entonces, por eso era que estábamos. ¿Qué iba a pasar si nosotros lanzábamos esto, ¿no? Que tal vez los estudiantes, al darse cuenta que no solo es robótica, sino que hay mecánica, electrónica y muchas cosas más, entonces iban a dejar de lado eso. Entonces hay que validar. Hay técnicas, hay que revisar encuestas anteriores, hay que hacer pretest, hay que consultar asperspecialistas, hay empresas dedicadas a esto. Entonces esto se valida. Las escalas de medición son instrumentos parecidos y los equipos, como decía, electrónicos. El instrumento de medición debe cumplir tres requisitos. Uno, confiable. Medidas estándares, medidas que sean estables. Es decir, si es un equipo electrónico y voy a medir la temperatura en el Cayambe a las 3 de la tarde y me da una. Al otro día otra. Como estamos en el Ecuador y voy en una época del año, al menos tengo que garantizarme una pequeña variación que la podemos asumir al equipo. Pero no que un día me dé 10 y al otro día me dé -10. Entonces ya ese equipo perdió confiabilidad. Validez, que el contenido de lo que estoy usando, los criterios, sean válidos. Eso quiere decir que las encuestas con las preguntas claras, los equipos con las medidas estándares, que cumplan con la normativa y criterios de calidad, ¿de acuerdo? Y el último, que es la objetividad, es decir, grado en que el instrumento no tiene sesgos. Ya, esta encuesta no les voy a pasar a los del sur de Quito porque no gastan. Esta encuesta no les voy a pasar a los norte de Quito porque no van al sur. Eso es un sesgo que le quita validez a la investigación. Sí, puede ser que luego del análisis llegue a esa conclusión, pero no al momento de pasar la encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, debe ser objetivo. Si cumplimos con todos estos tres puntos, podemos decir que nuestro instrumento de medición es válido. Entonces, volvemos acá. Tenemos el diseño del experimento. Ya sé si voy a ir por acá o por acá.
cuál es la población, cuál es la muestra y con qué voy a trabajar y si es válido. Además, ¿cómo nosotros podemos comparar esto? ¿Quién nos dice que estamos haciendo bien? Número uno, investigaciones anteriores. Nos dicen, cuando ustedes estén trabajando en este análisis de estos datos, van a encontrar que los rangos de variación son de este punto a este punto. Entonces, utilizo mi equipo, mi herramienta, mi instrumento, y es verdad, sí van a estar en esos rangos de manera global. La literatura me da mucha información. Los estándares me dan mucha información, ¿de acuerdo? Las normas me dan mucha información acerca de cómo debe estar calibrado el instrumento. Y me refiero a calibrar el cuestionario, las escalas, los equipos, no solo los equipos electrónicos calibrados, ¿no? Sino también los otros instrumentos. Una vez que nosotros hemos garantizado eso, podemos empezar, lo digo así, ¿no? A decir que nos van a respetar la investigación. Ya. Terminamos de eso, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, el micrófono está abierto. No, muchas gracias, profe. Bonita tarde. Igual, bueno, sin más, espero que se transforme en la grabación y les subo. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe. Buena Gracias, tarde. profe, por todo. A Una buena ustedes, tarde. bueno, Gracias, hasta hasta luego. luego, buen año, igual, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.